protestas y ahora también los enfrentamientos se mantienen en Egipto. Los choques entre los defensores y detractores del presidente Mubarak son cada vez más violentos. Unos 4.000 seguidores del partido de Mubarak marcharon hacia la Plaza de la Liberación en el Cairo, el epicentro de las manifestaciones de la oposición, y comenzaron los ataques. Les llaman también instigadores pagados por el gobierno. Las protestas, como decíamos, exigen la salida de Mubarak, poniendo como fecha límite el viernes. Y mientras la crisis se extiende a otros países. Nos acompaña Sergio Moya, analista, profesor de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional. Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, Sergio, esta noche. Muy buenas noches, Yanani. Un gusto estar con ustedes. Decíamos que se agudizan los enfrentamientos pese al llamado del ejército, respetado por muchos, para que se abandonen las manifestaciones. En un comunicado, las Fuerzas Armadas han dicho: vuelvan a casa, no por la fuerza, sino por amor a Egipto, pero por amor al país, dicen los manifestantes, están ahí. ¿Esto anuncia una crisis mayor? ¿Hasta dónde se puede llegar? Bueno, ese llamado en realidad creo que no tendrá un impacto muy significativo en la voluntad de la gente que está protestando y que está exigiendo la salida inmediata de Mubarak, ¿verdad? Especialmente a partir de hoy, cuando sectores aislados del régimen han reaccionado con violencia contra los manifestantes, lo que más bien indica que esta crisis se podría recrudecer en las próximas horas. Y con respecto a los militares y a las opiniones que hay alrededor de los militares que se respetan, pero uno se pregunta, ¿a quién respetan los militares? ¿Se necesita su visto bueno para un cambio? ¿Qué es lo que se está esperando en estos momentos? Bueno, el ejército es el gran actor, ¿verdad? Lo ha sido en la política egipcia desde el año 1952, cuando los coroneles encabezados por Nasser y Naguib derrocan al rey Farouk, y desde esa época han gravitado como el actor político más importante, ¿verdad? Y lo siguen siendo en el medio de esta crisis, ¿verdad? Una crisis que definitivamente se va a definir dentro de los cuarteles. Lo que pasa es que la actitud de estos últimos días ha sido un poco ambigua, ¿verdad? Porque hoy en día, cuando se dieron estos actos de violencia instigados por sectores pagados por Mubarak, por su régimen, por su partido, pues el ejército no intervino, ¿verdad? El ejército tiene mucho respeto todavía dentro de la sociedad egipcia, pero su papel está siendo crecientemente ambiguo, ¿verdad? Todavía parece apuntalar al régimen, a pesar de que una significativa mayoría de los egipcios pues rechaza la propuesta o el anuncio del presidente Mubarak hecho el día de ayer de agotar hasta el último día de su mandato y esperar las elecciones de septiembre, ¿verdad? Que por cierto no podríamos esperar a partir del récord de pureza de las elecciones egipcias en los últimos 20 años, que vayan a ser unas elecciones cristalinas en las que puedan participar todos los sectores de oposición, que puedan ser observadas por sectores de la comunidad internacional, etcétera. Usted mencionaba la palabra ambigüedad. ¿Cuál ha sido la posición de los Estados Unidos y qué le parece si vemos intervenciones de hoy en entrevistas de Rudolph Giuliani, exalcalde de Nueva York, y también de Barbara Walters, periodistas, Barbara Walters, periodista, y ellos se referían precisamente a la posición de los Estados Unidos y qué papel, qué rol está jugando los Estados Unidos? Hay muchos que le reclaman también que ha sido ambiguo, utilizan la misma palabra suya, y que no ha sido firme, ni ha dado el paso que se requiere para un cambio. Veamos primero lo que han dicho. Hoy lo que debe de hacer la Casa Blanca de manera solapada, no de manera pública, es hablarle a Mubarak y a su gobierno. Es prevenir este tipo de violencia. ¿Dónde está la policía? ¿Dónde está el ejército? Para parar que se ataquen entre ellos. De otro modo, esto va a ser muy difícil de sostener. Si les decimos a ellos que se vayan, no sabemos a dónde van a ir, ni qué van a hacer. Hay otros países a los que nosotros estamos apoyando. No podemos decirle ahora, ustedes son dictadores o lo que sean. Posición ambigua, es decir, Egipto y Mubarak ha sido amigo de los Estados Unidos,
Giuliani habla de ese doble discurso de los estadounidenses. ¿Qué piensa usted, Sergio? Bueno, es que es una situación muy complicada para Washington, porque por un lado no puede ser indiferente a la voluntad mayoritaria de los egipcios que exigen la salida inmediata de Mubarak, y por otro lado pues está frente a la desgracia de quien ha sido su amigo, uno de los aliados fundamentales de Washington en Medio Oriente en los últimos 30 años, ¿verdad? Que ha asumido muchas de sus mismas actitudes políticas, que ha firmado desde el año 79 un acuerdo de paz con Israel que tuvo un costo muy importante para los egipcios y para su gobierno, que incluso fue separado de la Liga Árabe. Estados Unidos pues ha sido sorprendido por esta situación. ¿Teme también lo que pueda venir después? Claro, esto no, en ningún escenario posterior a Mubarak va a ser completamente favorable a la voluntad de Washington, ¿verdad? Que en vez de tener un amigo, entonces suceda lo que ha pasado en otros países, un enemigo. No creo que un enemigo, ¿verdad? Porque ahí volvemos al tema del ejército, ¿verdad? Al ejército no le interesa romper el fuerte nexo que ha tenido con los Estados Unidos en las últimas décadas, ¿verdad? Pero posiblemente, si se dieran unas elecciones democráticas y limpias, eventualmente podrían sacar un provecho político sectores políticos egipcios que son críticos de las posiciones norteamericanas en la región, ¿no? Después de lo de Túnez era de esperarse esta situación en Egipto que ahora se extiende. Sí, lo que estamos viendo es como un efecto dominó, ¿verdad? Es decir, si bien esto empieza en Túnez, estas condiciones de desempleo, de alto costo de la vida, de corrupción, de autoritarismo, estaban presentes en Egipto como están presentes en muchos otros países del Medio Oriente, ¿verdad? Es decir, aquí una chispa bastaba para incendiar la pradera, ¿verdad? Y pues esa chispa se dio primero en Túnez, ¿verdad? Hoy se anuncia que los egipcios recuperan la conexión a Internet, que durante los primeros días fue esencial para la revuelta popular. ¿Siempre es estratégico para las protestas o ya cumplió su papel? Bueno, yo creo que parte de lo innovador de esta revuelta popular ha sido el papel que jugaron los medios electrónicos, ¿verdad? En sus primeros días, ¿verdad? Y también pues fue una de las expresiones de autoritarismo más evidentes el que el gobierno de Mubarak suspendiera, ¿verdad?, las conexiones a Internet para no posibilitar a los manifestantes que se coordinaran a través de Twitter, de Facebook, de otras redes sociales, ¿verdad? ¿El acceso a la información marca hoy una diferencia? Por supuesto que sí, ¿verdad? Es difícil. Esto hubiera sucedido yo creo con tecnología o sin tecnología, ¿verdad? Porque en realidad los egipcios no estaban dispuestos a tolerar más esta situación tan apremiante desde el punto de vista político y económico, pero sin duda los medios jugaron un papel fundamental, ¿verdad? Y lo siguen jugando, ¿verdad? Se marca el viernes como el día de la salida. Bueno, ¿esto anuncia mayor violencia? Es un ultimátum, ¿verdad? No sabemos si se va a cumplir, ¿verdad? Pero creo que lo que ha pasado hoy es muy preocupante, ¿verdad? Porque podría asomar una situación de caos generalizado en Egipto que sí podría ser aprovechada por sectores extremistas, ¿verdad? El siguiente paso de los Estados Unidos, estratégicamente hablando, ¿qué escenarios puede tener al frente? Bueno, tal vez lo que convendría más a Washington en este momento sería la conformación tal vez de una junta cívico-militar, ¿verdad?, en la que sectores del ejército mantengan su preponderancia, pero que también den participación a sectores moderados de la oposición, de manera que se empiece a gestar un proceso de transición ordenado hacia unas elecciones que sean efectivamente cristalinas, ¿verdad? Esto es un escenario un poco complicado, ¿verdad? Porque, bueno, no hay una cultura en Egipto todavía de participación, de tolerancia, de pluralismo, de democracia, ¿verdad? Y eso es difícil de organizar, ¿verdad? El presidente de Yemen, ante esta situación en Egipto, anunció hoy que no se reelegirá ni transferirá el poder a su hijo. Y esto por las manifestaciones, primero en Túnez y ahora en Egipto. Y él dice además que se van a aplazar las elecciones legislativas previstas para el 27 de abril. Sin embargo, también se planea ahí, la oposición planea ahí manifestaciones grandes para mañana. Claro, es que esto, lo que decíamos, ¿verdad? ¿Aprovechar también el momento? Claro, el efecto dominó ha demostrado a los árabes que la calle
es un escenario legítimo y válido para tumbar gobiernos, ¿verdad? Y vaya, lo que le ha pasado al presidente Zine El Abidine Ben Ali en Túnez, lo que le está pasando a Mubarak en estos días, le podría pasar el día de mañana al presidente Saleh en Yemen, como le puede pasar a Bouteflika en Argelia, ¿verdad? Ellos están temiendo lo peor, ¿verdad? Porque este efecto contagio es fácil de reproducir en países que tienen las mismas condiciones que precipitaron esta crisis en Egipto y en Túnez. Bien, muchísimas gracias a Sergio Moya, analista internacional, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional. Seguiremos al tanto de lo que suceda en Egipto para mantenerlos a ustedes informados, y gracias de nuevo a Sergio Moya por el análisis.